Pura vida, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver lo que es el Bailey Rush, un evento bastante importante. Sale luego de los primeros 2 meses de juego y tiene lugar 2 veces a la semana. Es un evento en el cual vas a necesitar de otras personas para poder obtener una muy buena recompensa. Y está dividido en varias etapas. Una etapa en la que puedes conseguir compañeros para tu barco y una etapa en la que sales al océano a conseguir recompensas. Cada etapa tiene un día diferente. Hoy martes tenemos la primera etapa, que es la de buscar compañeros, y vamos a explicar esta parte. Entonces el video va a estar dividido en dos secciones. Entonces, hoy vamos a leer lo que son las instrucciones generales de lo que es el puerto, qué puedes hacer dentro de este lugar. También vamos a ver la tienda para saber qué se puede comprar por acá. Y vamos a ver qué se puede hacer dentro del barco, porque ya yo ingresé a un barco, entonces vamos a explicarlo también. Y luego paso a ver el video y vendremos cuando se pueda iniciar a hacer el Belly Rush. Ok, vamos a leer las instrucciones. La información general. Básicamente, como dije, el Belly Rush consiste en dos fases. Está la fase del océano y la fase de el puerto. La fase del puerto se abre cada martes y cada viernes desde las 10 y termina el miércoles y el sábado. O sea, tienen 14 horas para unirse a algún bote, a algún navío. Luego de esas 14 horas va a iniciar la fase del océano, que básicamente desde el martes a las 21 hasta el miércoles a las 23 y el viernes desde las 21 igual hasta sábado 23 va o el líder de cada bote puede salir al océano. Como vemos hay aproximadamente, déjenme ver, sí, como 18 horas de este evento, de esta fase del océano, pero tu barco navega solo 10 horas. Entonces tienes 18 horas para salir. Puedes elegir salir 5 horas después de que el evento inicie, puedes decidir salir 8 horas después y tener tus 10 horas exactas para obtener recompensas. Esto puede ser una táctica que puede elegir tu líder, de tal vez salir al inicio porque nadie fuerte va a salir al inicio, entonces pueden obtener más recompensas, o salir hasta el final o a una edad media para no enfrentarse con ninguno de los pay to win. Entonces, ya eso depende de tu equipo, de tu barco y qué tan fuerte sea el cross server de ese servidor. Luego, durante la fase del puerto, los jugadores pueden unirse a un equipo, a una flota, con otras personas y esperar a que inicie la fase del océano. Mientras esperan, cada miembro tiene un chance de boostear y mejorar el navío, y mejorando su velocidad y recompensas que se pueden obtener. Es necesario decir que esto se puede hacer una única vez por equipo, y si a lo mejor entraste a un navío, lo hiciste y te sales, aunque entres a otro diferente, no lo vas a poder realizar. Solo se puede hacer en un navío, entonces tenerlo en cuenta. Vamos a explicar eso de una vez. Si nos vamos al barco en el que ya me encuentro, se va a tener este botón acá, que tiene como un cronómetro, un velocímetro de carro, y dentro vas a tener el boost y share, ¿okay? Que básicamente nos aumentan las recompensas y aumenta la velocidad del barco. Entonces se puede boostear. Uno cuesta, si no estoy mal, 1000 gemas y el otro 1500. No lo recuerdo muy bien, pero es importante hacerlo. No,
Si no estoy mal, es 501 y 1000 el otro. 1500 gemas en total. Es necesario bucearlo para poder mejorar la velocidad del barco. Vaya más rápido, entre más rápido, más recompensas. Y de igual forma incrementar el bonus de esas recompensas. Entonces, súper importante hacerlo. Se recomienda que todos los participantes de ese barco lo hagan, ya que se va a obtener una recompensa total del 50% de bonus y 20% máximo de velocidad. Además de que hacer eso nos va a dar ciertas recompensas desde ya, que son unas monedas que se pueden utilizar en la tienda. Entonces, bueno, y contribución también. Vamos a ver aquí en Members, en los miembros de los que están ya actualmente. Y es que algunos ya tenemos 100 de contribución. Cada uno de estos busteos cuestan o nos dan 50 de contribución. Los que tenemos 100 de contribución es porque ya hemos hecho los 2 busteos. Y los que no, pues claramente porque aún no. En nuestro navío es súper o una regla realizarlo. El que no lo hace pues no vuelve a entrar. Entonces tarde o temprano lo harán. Pero la cosa es esa, la contribución es súper importante, lo vamos a ver por qué es tan importante. Y a la vez pues también, como dije, dan monedas para la tienda, que está muy bien. Luego tenemos que una vez que el área del océano es abierta, los barcos pueden salir a cazar tesoros. Entre más distancia recorran, mejores serán las recompensas que pueden recolectar. Durante la entrada al océano, los barcos pueden atacar a otros. Y si tu equipo derrota a enemigos defensores de otros barcos, se va a obtener una cierta parte de las recompensas de ese barco. O sea, les vamos a quitar recompensas. Y se puede llegar a destruir el barco enemigo. Y eso nos generaría grandes recompensas. Las recompensas obtenidas durante la navegación y durante la destrucción de otros barcos se va a guardar en el tuyo. O sea, todo lo que obtengamos se va a guardar en nuestro bote. Y después de que el área del océano cierra, se puede girar una ruleta para obtener recompensas. Y es en esta ruleta donde importa muchísimo la contribución. La persona que más contribución tenga al final es el que mayor recompensa va a tener. Luego hay 4 que pueden obtener recompensas intermedias. Y los últimos 5, porque son 10 en total, van a obtener recompensas un poco bajas. Y la verdad es que sí se nota. En nuestro barco hemos llegado a obtener que el primer lugar tiene 100 frutas, mientras que los últimos apenas 50 frutas del diablo. Entonces a tenerlo en cuenta, invertir lo más que puedan y estar muy activos en este evento. Ahora, al destruir navíos, estos reducirán su velocidad. Esto lo veremos mañana. Y entrarán en un sistema de protección, o un periodo de protección durante 2 horas. Durante este tiempo, ningún barco puede atacarlos, o ninguna persona de otro barco lo podrá atacar durante 2 horas. Este periodo de destrucción aquí no lo menciona, pero dura 30 minutos. Y durante esos 30 minutos, los jugadores pueden reparar el navío para empezar a seguir navegando más rápido. Es necesario tener, ojalá, un canal de Discord con tus compañeros, con tus amigos, y estar mencionando, ok, nos queda un miembro que si lo destruyen, nuestro barco será destruido, entonces hay que repararlo rápidamente para poder seguir navegando. O si en caso opuesto tu equipo es demasiado fuerte, pues no es tan importante, pero al menos nosotros sí manejamos un canal de Discord en donde vamos comentando a quién se debe atacar y demás. ¿Qué nos falta? Sí, lo último. Después de que el área del océano cierre, hay un ranking. Y este será seteado en base a la distancia total que recorrió tu navío. Y todos los miembros pueden girar la ruleta
y recibir recompensas de dicho ranking. Si tu equipo queda en el top 1, va a recibir mejores recompensas que los demás. Luego vamos a ver ese ranking cuando se pueda. Cosas importantes. Bueno, tenemos el port list, que desde aquí van a poder ver todos los navíos e intentar, si no tienen amigos, si no tienen compañeros ya, pueden intentar buscar un equipo al cual unirse. Para crear tu propio bote necesitas haber logrado conseguir un buen puesto aquí dentro de la guild, o bueno, que tu guild se haya logrado coronar dentro del Sea Conquer como uno de los rankings del top 8. Al menos mi guild quedó top 1 esta vez. Y por eso pues yo creé el bote. Eso sí, luego le di el líder a otro. Se lo di a Boogie, que ya él está más atento al Discord y demás. Entonces yo lo creé y le di el líder. ¿Qué tiene ser el líder? Realmente ningún beneficio. Simplemente puedes crear el bote, colocarle un nombre y decir quién puede aplicar o quién no. Simplemente eso. Acá vas a tener 3 opciones más, que es para hacer esas configuraciones, para aceptar personas al barco y demás. Eso por ahí. Tienen el port list, pueden buscar, pueden por acá ver quiénes son los miembros del bote. Si ustedes ven que son fuertes, entonces pueden decidir aplicar. Fácil. ¿Qué pasa una vez que los aceptan en el barco? Les van a llegar estos correos. Como congratulations, felicidades, ha sido aceptado en el barco. Y puedes recibir algún título dentro del barco, como el capitán, el vicecapitán, o si no, simplemente el sailor, que es un navegante más. Pero como digo, esos títulos no tienen ninguna importancia, simplemente es para aceptar personas y listo. Vamos a ver la tienda antes de continuar al barco. Y mis recomendaciones. Bueno, principalmente a la semana siempre comprar estos vinos, Conrad Wine. Son vinos que pueden utilizar en Leaf, en Bond Archive. Luego haré una guía más exacta de esto, de qué subir primero y cómo utilizarlos. Pero básicamente aquí van a poder utilizar estos vinos. Que como ven, yo ya aquí tengo un 6.5% de crítico, que está súper bien. Y esto es para cada uno de los personajes. Igual tengo subido un poco de este, que da crítico damage. Entonces, como digo, luego voy a hacer una guía más específica, pero súper importante que semanalmente compren los 2 que se pueden. Y mensualmente también se puede obtener, déjenme ver, vamos a la tienda de nuevo. Se pueden obtener estos Lost Page, que podemos obtener cualquier tipo de tabilla, y la podemos seleccionar específicamente nosotros. Entonces, si vamos de nuevo, bueno, y vamos a recordar que se pueden obtener estas cajitas de Fruit Awakening para hablar de ellas también. Entonces, primero hablemos de la tabilla. Supongamos que en los page aquí me faltan naranjas. Entonces vamos a elegir esa recompensa. Se pueden comprar 2 a la semana. Y como vimos, se pueden obtener 5 azules, 3 moradas creo, 2 naranjas o 1 roja. Entonces, dependiendo cuál quieras obtener tú, es lo que vas a intentar conseguir. Por acá mi recomendación es intentar hacer las últimas 4. Igual luego haré una guía más específica de los 2 page. Pero estas últimas dan muchísimo crítico, muchísimo ataque. Y esto da mucho poder. Entonces actualmente a mí me faltan rojas, voy a ir por rojas. Pero si ya completo las rojas, pues la idea es completar una misma página. No se pongan a completar varias porque no tiene ningún sentido. Cuando ya tenga todas las rojas, iré por las naranjas y mientras tanto yo voy comprando las otras. Y
Lo otro que se puede conseguir mensualmente es 2 cajitas de estas frutas para hacer Awakening a la fruta. Se pueden obtener Demon Seeds y Demon Leaf. De esto también luego haré una guía del Awakening de las frutas, porque realmente ni yo puedo sacarlas todavía. Entonces esperar un poco por ello. Y por último, en el chip, bueno, no hay mucho que decir aquí. Simplemente máximo 10 miembros. Acá está el tiempo para que se abra el océano. Pueden ver las recompensas que se pueden llegar a obtener. Son bastantes. Y lo único a mencionar es que se puede crear una formación de hasta 3 equipos. Recomiendo sí o sí dejar tu mejor equipo en el tercer lugar. Yo, como ya tengo 2 equipos más o menos decentes, pues los tengo divididos entre los últimos 2. Pero si solo tienes un equipo perfecto, dejarlo al final. Y luego los otros 2 equipos con lo que puedas. Y ¿qué más decir? Creo que eso sería de momento. Bueno, lo último es que cuando entres a un barco se va a desbloquear un chat nuevo, que es el de Ship, y ahí podrán chatear con sus compañeros para ponerse de acuerdo a qué horas va a salir el bote y demás. Sin más que decir, nos vemos cuando abra la parte del océano para continuar con el video. Ok, gente, ya estamos de vuelta. Nosotros zarpamos a las 8 de la mañana, hora servidor, son las 7:57. Y quería grabar básicamente desde el inicio, desde el momento 1, porque desde el momento 1 es súper importante entrar a este evento. Como mencioné, vamos a tener algo que se llama contribución. Lo vamos a ver al final. Es que la contribución, bueno, ya lo dije, es súper importante para obtener mejores recompensas. Entonces está distribuida de la siguiente forma. Ganar un ataque nos da 10 de contribución. Perder un ataque nos da 5. ¿Qué significa eso? Que en el PvP, si a nosotros nos destruyen 2 de nuestras composiciones, nos van a dar 10 puntos en total. 5 por una, 5 por otra. Y si ganamos 3, que es la idea, vamos a intentar ganar 3, nos van a dar 30 puntos, para un total de 40 de contribución por cada ataque. Y por esto mencionaba que la formación hay que tener nuestro mejor team al final para que nos maten a 2 y lograr tener más contribución. Eso es un pequeño tip. Bustear un navío nos da 50, igual el cheer, que esto es lo que hicimos antes. Con eso se puede iniciar con 100 de contribución. Como vemos, todo mi equipo ya lo tiene. Aquí bueno, ya acaba de iniciar el Belly Rush, mejor que mejor. Cuando vemos tiene una señal y de una vez vamos a atacar. Ya están en level 2. Aquí pues es, al menos en nuestro team, es súper loco. Todos están intentando atacar a la vez. Aunque son ballenas, todos son igual muy activos. Entonces el juego se queda hasta trabado. No detecta quién atacó primero, quién atacó segundo. Es una locura. Todos intentan ganar puntos. Los primeros combates no voy a mostrar mucho, porque hay que ser muy rápidos para intentar tener mucho daño. Y bueno, ya estamos en el level 3, vamos de una vez. Ahorita voy a explicar cuando falten menos, me queden menos ataques. Los bosses van a ser mucho más difíciles y podremos explicar mejor tácticas. Por eso quería hacerlo desde el inicio, para que se viera qué tan loco es esto. Y dar un mejor gameplay. Entonces ya estamos en el level 4, de una vez hay que atacar. Ahorita les voy a dejar donde se logra ver el nivel del océano, del monstruo, porque es que no me está dando tiempo. Esta gente, todos son muy poderosos y casi que literalmente no duran las peleas. Salimos, ya estamos en el level 5, de una vez, no hay tiempo que perder. Probablemente ya para el siguiente sí pueda quedarme un momento y explicar mejor.
Vamos de una vez. Hay muchas veces que hasta se me ha salido reconectar porque están intentando atacar todos a la vez y el sistema no detecta quién ataca primero y esto es una locura. Listo, ya estamos en el nivel 6 pero al 100%. Entonces vamos a tener así un breve resumen, ya que me queda un último ataque. Ahí vemos que está el level 6. Van a llegar unos correos. Vamos a intentarlo hacer así con el gameplay. Entonces, estos correos es como se van matando cada uno de los monstruos del océano. El de nivel 1, como vemos, casi todos somos capaces de deletear a estos bichos los primeros 3 niveles. Y el nivel 1 lo logró hacer Boogie, que es el líder. Entonces él sabe realmente cuándo abre el océano y él puede atacar primero. Es una pequeña ventaja del líder. Y ganó 20 de contribución, como vemos en el correo. Entonces, la contribución en los monstruos del océano se gana de la siguiente forma. El que tenga más daño va a ganar 20 de contribución. Aquí vamos a ver el correo siguientes. El primero es el que gana 20 de contribución. Los siguientes dos ganan 17 de contribución en la tabla de daño. Y a partir de ahí van a ganar 14, creo que son 3 personas. Y luego 10. Entonces por eso es que hay que intentar hacer la mayor cantidad de daño al monstruo. Y en el menor, o ser súper rápidos al menos al inicio. Luego aquí fue Boogie, Jinxes y Now. Y en este último, aquí participamos. Bueno, yo quedé segundo, entonces ya llevo bastante contribución. Vamos a ir de vuelta, porque probablemente ya esté bajo de vida el último. Ok, sí, 29 con 41. Vamos a atacar de una vez. Y aquí voy a empezar a dar algunos tips que son súper importantes. Ok, terminamos el ataque. Vamos a irnos de vuelta. Bueno, no, todavía no se ha destruido ese último, el número 5. Ahorita se destruirá. Están llegando recompensas de otro evento. Ok, entonces vamos a explicar cosas importantes. Los primeros 3 combates del océano, de monstruos del océano, son un combate de un solo equipo. O sea, acá vas a encontrar un solo equipo. Entonces, literalmente es el primero que llegue, es el primero que va a hacer daño. O el que incluso puede eliminar al monstruo de un solo combate y llevarse los 20 de contribución, que son súper importantes. A partir del combate número 3, vamos a ver aquí que tenemos un level goal. Level 1, level 2, level 3 y aquí podemos ver el nivel. Acá, actualmente está en el nivel 6. Entonces, cada nivel nos va a dar recompensas. Y a partir del nivel 3 no va a ser solo un equipo, sino van a ser 3 equipos los que tiene el sistema. Desde el 66%, vean que aquí tienen una vida. Actualmente está en 21.67%. Desde el 66% al 100% es un monstruo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación personal? Cada vez que tú das en fight, él va a tener como un numerito amarillo. Cuando vaya a hacer el siguiente ataque lo voy a grabar. Simplemente lo voy a dejar como un trocito más de video. Él va a tener como un cosito amarillo al lado abajo de la vida, que va a decir 1, 2, 3, 4 y así va a ir creciendo 17, 20, visto, que son las veces total que tu equipo ha atacado a esa criatura. Y cada vez que se ataca y uno pierde o pierde con un equipo, las estadísticas de los personajes van a bajar. ¿Qué significa eso? Que si tú utilizas tus 2 peores team de primero, van a ser como carne de cañón. Lo que vas a hacer es reducir las estadísticas con los 2 primeros team malos, y en el tercer team ya le vas a haber reducido un 10% de las estadísticas,
y vas a poder hacer mucho más daño y aguantar más. Y por ende vas a poder conseguir mayor daño y podrías tener una mejor contribución. ¿Ok? Eso es un muy buen dato. Entonces, un equipo es desde el 66 al 100% de vida. El segundo equipo va desde el 33% de vida hasta el 66%. Y el último, del 0 al 33%. ¿Cuál es mi recomendación aquí? No ataquen de primero. No dejen que los más fuertes actúen de primero. No hagan un ataque cuando está en el 100% de vida, o cuando está en el 66% de vida, o cuando está en el 33% de vida. ¿Por qué? Porque van a hacer menos daño. Hay monstruos que van a ocupar una reducción de hasta el 20 niveles para que ustedes realmente empiecen a hacer daño. Me ha pasado a mí que si yo soy el primero en atacar, yo consigo 500.000 de daño. Pero si yo ataco, por ejemplo, en la primera fase, que es del 66 al 100, si yo ataco cuando está en el 75%, hago 1.200.000 o 2 millones de daño. De 500.000 si soy el primero en atacar. Y como ya vimos, el daño es súper importante. Entonces, a no ser que seas muy fuerte, no ataques de primero. Mi recomendación es ataca en el 75%, 55% y 15% respectivamente. Tienes que estar atento para ello. Tienes que estar entrando en CVs, entrar. Ven que ya estamos en el nivel 7 y está el 99%. No ataca ahí. Espérate hasta que baja el 75% o 80 y algo y ya puedes atacar. Bueno, eso es casi todo sobre el monstruo del océano. Hay que tener en cuenta dos cosas más. Lo primero es que cada hora vas a tener una recompensa. Acá en el supply te van a dar una recompensa. Vamos a ver el preview de qué es lo que se puede obtener. Son 4 objetos en total. Son estas cajitas que van a darnos una bola de cañón y un busteo. Esto vamos a tener un 5% de probabilidades. Ya nosotros estamos en el monstruo de nivel 7, entonces vamos a tener un 25% de probabilidades. Si no nos sale esta cajita que nos da ambas cosas, ¿ok? La caja nos da las dos. Si no, nos van a dar solo una. O el busteo o la bola de cañón. Y un 3% de probabilidades de que nos den el escudo. Esto nos va a dar 8 de contribución si lo utilizamos. Y la bola de cañón igual 8. Pero el escudo es majestuoso. El escudo nos da 100 de contribución de un solo. Entonces, tú puedes intentar conseguir un ranking. Lo vamos a ver ya en el chip. Vamos a ver en members. Que ya Boogie, por ejemplo, tiene 357 de contribución y yo tengo 168. Tú puedes intentar conseguir mucha contribución participando en absolutamente todos los monstruos desde que salen. Y utilizando absolutamente todos los objetos. Pero, y hay que mencionarlo, si no te salen escudos, si tu suerte fue una mierda durante el evento, entonces es muy probable que no consigas el primer lugar. Porque el escudo realmente, al que le salen 2 o 3, el que tuvo demasiada suerte, se va a ir arriba. Dan 100 de contribución cada uno y es imposible lograr la mejor recompensa. Pero si haces todo bien desde el inicio, aún así vas a lograr conseguir una recompensa morada, que lo vamos a ver al final en la ruleta, que está súper bien. Algo que no mencioné al inicio porque no me dio tiempo, es que la formación que tú tienes no se actualiza el poder. Para actualizar el poder hay que venir a dar save. Y vean que ahora tengo 374 millones. Si logran ir al unos 2-3 minutos atrás, van a ver que tenía mucho menos poder. Entonces este poder no se actualiza. Desde que sale el evento, tú sales con la formación que ya tenías. Para actualizarlo, debes venir a formación y actualizarlo. Mi recomendación es que lo hagan unos 2-5 minutos antes de que salga el navío,
porque durante el día, desde que la inscripción hasta el día en que zarpan, van a tener o van a conseguir mucho más poder, y ese poder no se ve reflejado a no ser que vengan a formación y safe. Ok, importante tener eso en cuenta. Ahora sí, continuemos en el Belly Rush. Cada hora, como dije, nos dan un supply, y además cada hora podemos atacar nuevamente. Entonces, desde que sale el evento, hay que estar pendiente cada hora a venir aquí, y como dije, ver el HP del monstruo del océano, esperar a tener un porcentaje aceptable y lo atacan. Y luego de eso, cada vez que logren derrotar una bestia del océano, vamos a tener recompensas y van a aumentar nuestras probabilidades de obtener cajitas, que está súper bien, y disminuir el resto. Ok, nosotros también tenemos un log en donde se ve quién batalló, sin más, y vamos a recoger todas estas recompensas para que vean los objetos. Listo, y como ven, también nos dan 500 monedas cada vez que derrotamos a un monstruo. Entonces vamos a usar el Cup de Event. Mi recomendación es desde el minuto 1 que entramos, todos los que obtengamos los vamos a usar. Y podemos activar esta opción que dice usar 10 a la vez. Nosotros tenemos 7, entonces se van a utilizar 7 y vamos a ver mi contribución por 56. Este primer objeto lo que hace es aumentar la velocidad a la que se mueve nuestro bote. Importante. Entre mayor velocidad, mayores recompensas. Y bueno, vamos a ver aquí que ya llevamos 5.57 kilómetros recorridos. Si nos vamos al ranking, nosotros estamos en top 21 con los 5.56 kilómetros. El top 1, que este probablemente salió desde que inició el evento, logró conseguir 298 kilómetros. Así que nuestra meta es pasar esos 298 kilómetros. ¿Para qué? Para entrar en el ranking. Como vemos en el top 1, se ganan tanto 3000 gemas como 3000 monedas, que en la tienda son súper importantes para las recompensas que ya les había mostrado. Y los Iron Stone, que son piedras o bolas de cañón que puedes lanzar a cualquier barco. Usualmente puedes tener, como dije, vas a tener un chat. Entonces acá podemos mencionar diferentes estrategias, como por ejemplo, si hay otro barco de full ballenas, no utilizarlas con nadie más y esperar a que haya una ballena para tirarle todas las piedras. ¿Por qué? Porque esas piedras reducen la velocidad del barco enemigo, y de esa forma nosotros podríamos obtener mucha mayor velocidad que ellos. En mi caso, simplemente las voy a utilizar. Voy a tirar por 10 aquí y voy a tirarle una a este otro. Entonces ya conseguí 88 más de contribución. Y el escudo nos va a dar, como dije, 100 de contribución y nos va a proteger durante 2 horas de que nuestro barco no pueda ser reducir, o que nos reduzca nuestra velocidad por piedras durante 2 horas. Aquí actualmente vemos que tenemos un Destroy Process que dice 10 de 10 y Sail Time, que son 12 horas. Había dicho que eran 10, son 12. Entonces tenerlo en cuenta. Que esto básicamente es el tiempo en que nuestro barco va a estar en el océano. Va a ir disminuyendo. Así que son 12 horas las que estamos en el océano. Cuando se acaben, nuestro barco desaparece. Si nos activamos un escudo, va a salir una nueva barrita que va a decir Score Time. Eso, ahí van a haber 2 horas, que es el tiempo durante el que no nos van a poder tirar piedras. Mi recomendación personal es que cada vez que te salga un escudo, úsalo. ¿Por qué? Porque realmente si ya alguien nos va a tirar piedras, lo va a hacer aunque tengamos escudo o no. Me explico. 2 horas después nos van a tirar las piedras. Entonces no tiene ningún sentido guardar el escudo, porque realmente no tiene ningún beneficio como tal. Simplemente utilízalo en cualquier momento que se te dé para ir subiendo la contribución.
No recomiendo guardarlo ni nada, porque al principio nosotros creíamos que al utilizar el escudo nos protegíamos de ataques enemigos, pero no, es solo de piedras. Y ahora bien, hablando de ataques enemigos, vamos a tener 3 ataques. Y mi recomendación es siempre atacar al que tenga más frutas del diablo. O vemos que aquí abajo dice que nosotros estamos focuseando a este team en específico. Yo supongo que eran los que más frutas del diablo tenían. Como ya los destruyeron varias veces, aquí es donde lo que mencioné al inicio, casi el video, que se puede entrar en un estado de recuperación, en donde básicamente, si vemos, la velocidad disminuyó muchísimo, se disminuye un 80%, vemos que a una velocidad de 4.70, y durante ese tiempo se puede reparar el equipo, se puede reparar el bote. Vemos que a 3 de 10. ¿Qué significa eso? Que solo 3 personas han dado en reparar. Van a tener un botón aquí que dice repair, y es como pueden reparar el bote. Si los 10 jugadores lo hacen, van a continuar inmediatamente. Si no, a los 30 minutos de haber entrado en este medio o en este modo, van a volver a salir a navegar luego de 30 minutos. Y van a tener, similar a lo de las piedras, 2 horas de score time. Pero este sí es exclusivo para que otros jugadores no te puedan atacar. O sea, durante 2 horas eres completamente inmune a ataques. Ok, vamos a hacer nuestros ataques. Ahora sí, vamos a buscar 209, 221 y 223. Creo que este va a ser el mejor. Sí. Entonces los vamos a atacar a ellos. Ok. Y mi recomendación es intentar atacar a las personas con más poder. O al que tú sepas que te va a matar a tus 2 primeros equipos. ¿Para qué? Para, si recuerdan, si perdemos 2 veces nos van a dar 10 de contribución extra. En mi caso, casi que nadie me aguanta el segundo equipo. Ya mis equipos son muy fuertes, entonces lo más que voy a obtener es 35 de contribución. Tiene que haber gente muy poderosa que me cuesta encontrarla para conseguir los 40. Vamos a dar en attack y vemos que me salió Zero. A mí no me sirve que me salga Zero, le voy a dar en la X. A mí me sirve que me salgan los 2 primeros, que son One y Extra o X3. No, le vamos a dar en la X. Eso es importante saber también, que no tienen que atacar al primero que les salga. No. Y este sí. Entonces vamos a ver que tenemos los 3 teams y simplemente es darle en challenge. Vemos que desde antes ya me dice cuánta es mi recompensa, entonces ya sé que el segundo team él no lo logró destruir. Entonces ese es como un pequeño problema de seguir tan fuerte, pero a la vez bien, porque en los monstruos del océano logró hacer muchísimo más daño. Y créanme que casi todos los demás, ven que él no me logró matar el segundo team. Si me lo hubiera matado hubieran sido 5 más de contribución y yo le maté todos a él. Entonces por eso mi recomendación de que la formación dejen como en el tercer equipo el mejor suyo, tanto para reducir estadísticas en los monstruos del océano como para atacar. Ok, vamos a hacer un último ataque. Esta vez ya frío bueno, no mostré la recompensa, entonces ok, vamos a atacar al de 221 que vi, y vamos a atacar a Deep Lauri. No, ahora sí. Entonces atacamos. Como vemos, obtenemos monedas y 35 de contribución. Las monedas para la tienda. Y vamos a ver las recompensas.
nosotros vamos a quitar aproximadamente un 5% de las recompensas que tenga ese bote. O sea que si tiene 221 frutas y bueno, otras cosas, entonces le vamos a quitar un 5% de esas cosas. Como vemos, le quitamos 1401 monedas, 316 gemas y bueno, lo importante, 8 frutas del diablo y una cajita de estas. Entonces, eso es lo importante. Si nosotros vemos que actualmente le quedan 2 personas en el bote, si nosotros somos los destructores del bote, en vez de obtener 5% de recompensas, van a ser un 10% aproximadamente. Estos ataques se recuperan cada 3 horas. Entonces, si son 12 horas de evento, vamos a lograr, con las 3 primeras que tenemos, vamos a lograr atacar unas 6 veces aproximadamente. Y aquí podemos ver un log de quienes han atacado al bote. Ok. Como recomendación, además, puedes utilizar en apenas inicies 2 ataques como máximo. Ok, si hay más de 200 frutas, haces 2 ataques y ya no atacas más. Esperas 3 horas para que te salga otro ataque y lo utilizas. ¿Por qué? Porque básicamente actualmente están en 200 frutas, pero más adelante en el evento van a tener muchas más, 300, 400. Entonces es mejor esperar 3 horas o solo realizar un ataque si hay súper pocas frutas y esperar a que hayan pasado 2 horas, 2 horas y media, haces otro ataque para que no se te acumulen y obtengas más recompensas. Aunque ya actualmente hay casi que botes finalizando, entonces puedes atacar 2 veces. Si se diera el caso de que no hay muy buenas recompensas, solo ataca una para que se empiece a recargar el siguiente. Y esperas a poder atacar. Sí, no recomiendo estar manteniendo los últimos 3 ataques, porque me ha pasado casi que al finalizar el evento hay muchos botes destruidos y les quedan menos de 2 horas y me quedo con 2-3 ataques y no puedo atacar a nadie. Entonces es mejor hacer un ataque cada vez que puedes y siempre dejarlo en máximo 2 ataques. Utilizar el tercero siempre y estar jugando con el segundo y dejar un ataque de reserva para si ves algún bote que está como objetivo. Por ejemplo, aquí está Freedom y si ya le queda una sola persona, que es el caso, entonces atacarlo y ganar esa recompensa. Pero yo no lo voy a hacer porque prefiero guardarme este ataque para cuando la gente tenga muchas más frutas, cuando ya muchos más botes estén cerca de finalizar este evento. Y algo importante que acabo de ver aquí es que esta es la reducción de la que estuve hablando. Vemos que a esta persona, a Flavia, ya la atacaron 3 veces. Entonces él tiene una reducción de estadísticas de 15%. Cada vez da 5% de reducción de estadísticas. Es súper importante. Si la persona es demasiado fuerte y tú ya ves que tiene 10, 15 reducciones, entonces probablemente ya lo puedas atacar y lo vas a destruir, le vas a ganar. Creo que ya expliqué todo lo que hay que saber sobre los monstruos del océano, sobre los combates en el área. Vamos a ver, estas son las recompensas que llevamos nosotros en nuestro bote. Las podemos ver desde Rewards o entrando a nuestro bote. Y vemos que aquí tiene el botón de reparar que está en gris. Si nos destruyen, pero es muy complicado, por eso lo mostré en otro, porque como dije, este barco es con las personas más fuertes del cross server, entonces es muy difícil que nos vayan a destruir. Y antes de terminar, vamos a ver que con todo lo que hicimos, ya nuestra contribución es de 382, vamos de primeros. Ok, todos los demás tienen menos de eso. Si logras hacer las cosas bien, y si a los demás no les salen muchísimos escudos y a ti ni uno, porque tu suerte es una mierda, que me pasó el último y literalmente obtuve las peores recompensas, pues lograrás ganar. Y ganar significa más de 100 frutas del diablo en nuestro caso.
Entonces, sin más que añadir, si no estás suscrito, suscríbete, dale like, comenta cualquier guía que quieras para el canal. Dejaré el último pedacito del video y nos vemos en el siguiente video. Adiós.